Mis hermanos, nuevamente es un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a continuar con nuestro discipulado. Y les comento que el discipulado del día de hoy es el último de este año 2020. Vamos a estar sin estarnos conectando durante 2 semanas derivado pues de las fechas. Sabemos que a veces recibimos familia o nosotros somos los que salimos de viaje. Entonces, para todo lo que se tenga que hacer en estas fechas, bueno, se tenga todo el tiempo y toda la disposición para ello. Les recomiendo que se sigan cuidando porque no por estas fechas seamos imprudentes, seamos prudentes como nos los ha enseñado el Señor. Y bueno, con esa prudencia, el poder estar, aunque sea por videollamada o cibernéticamente con nuestros amigos o familiares, pero siempre mostrando aún en este tiempo y que es el mejor tiempo, que hemos aprendido todo lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, siendo prudentes, siendo respetuosos, siendo personas que establecen el reino de Dios con la obediencia, no primeramente a Dios. Y eso nos va a llevar a ser obedientes con las medidas o las leyes terrenales en las cuales nos dicen que nos quedemos en casa y que extrememos nuestras precauciones, ¿ok? Bueno, entonces, repito, este es el último discipulado de este año y bueno, vamos a comenzar para el 2021. Yo les estaría avisando, ¿ok? El día de hoy vamos a estar hablando, o más bien el Señor va a estar hablando a nuestra vida acerca de otra característica que nosotros como hijos de Dios debemos estar expresando. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, acerca del carácter, el carácter que todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Y hoy el Señor va a hablarnos respecto de otra cualidad o de otra característica que debe estar evidenciándose en nuestra vida. Y se llama nuestra lección número 22, fidelidad. El Señor a través de esta lección nos va a hablar y tal vez les parezca algo fuerte, pero es una realidad. Y quiero anticiparles, Dios no es malo, Dios es bueno, pero así como es bueno, también Él es justo. Y lo que hoy el Señor nos estará hablando, verlo como lo que es, que Él nos habla para que nosotros enderecemos el camino y que Él en su justicia estará obrando en nuestras vidas de acuerdo a cómo nosotros hemos estado, cómo nos hemos conducido y cómo ha sido nuestra vida. ¿Ok? Bueno, empecemos. La introducción suena interesante, ¿verdad? Bueno, para empezar, recordemos que tenemos nuestras preguntas a reflexionar. Y la primera pregunta, contestémosla ahí nosotros en nuestros hogares. ¿Qué es la fidelidad? Para ti, ¿qué es la fidelidad? Pregunta número 2. ¿Aquellos que no son fieles agradan a Dios? ¿Ustedes qué creen? Pregunta número 3. ¿Cuál es el resultado de la fidelidad? ¿Cuál creen ustedes que sea el resultado de la fidelidad? Y vayamos a nuestro texto a memorizar y lo encontramos en el Salmo 101:6. ¿Me acompañan todos? Léanlo ahí en su manual. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Una vez más, esto dice el Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Hermoso versículo, hermosa verdad, pero también podría decirse bastante confrontante y fuerte, porque aquí Él dice que Él pone sus ojos, ¿pero a quién? En los fieles de la tierra. Muchos piensan que la fidelidad ante las cosas
Aquí en la tierra no se puede. Voy a ser fiel cuando yo ya esté en el cielo, porque allá se puede todo. Pero no, mis hermanos. Cristo vino a la tierra para mostrarnos que aquí en la tierra se puede vivir exactamente igual como se vive en el cielo, ¿ok? Entonces aquí el Señor nos está diciendo que Él pone sus ojos en los fieles de la tierra. Eso que Él me está diciendo, que yo debo de ser fiel aquí en la tierra. Y en su caso dice aquí, para que estén conmigo. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí es donde yo debo de ser fiel para estar con Él y para que andemos en su camino de una manera perfecta, y de esa manera perfecta le vamos a servir a Él. Aquí yo veo que el Señor hoy bota todos esos paradigmas, bota todas esas ideas que se tienen en muchas ocasiones, aún siendo cristianos, que solamente estando allá en el cielo es como vamos a poder vivir con esa rectitud y esa perfección que habla el Señor. Y no, es aquí en la tierra. Por eso Él se muestra, por eso Él nos habla, por eso Él nos da a conocer su palabra, y por eso Él se revela a nosotros, para que nosotros podamos ser como Él es y andemos en esa perfección y en esa fidelidad del que Él nos habla, para que estemos, ¿qué?, con Él en el momento que tengamos que estar. Pero ojo, dice que vamos a estar con Él, pero ¿cuándo? Cuando seamos fieles aquí en la tierra. Y hoy, a través de lo que nos va a hablar el Señor, por favor, también quitemos esas ideas, porque siempre cuando hablamos de fidelidad lo trasladamos a las relaciones de pareja. Y no, la fidelidad es en todas las áreas de la vida, ¿sí? ¿Qué tan fiel eres con tu esposa, tu esposo? Sí, muy cierto, pero ¿qué tan fiel eres con tus hijos? ¿Qué tan fiel eres en la relación que tienes con tu padre, con tu madre, en la relación que tienes con tus amigos, con tus amigas? ¿Qué tan fiel eres a ese lugar donde Dios te ha puesto en el trabajo? ¿Sí? ¿Eres realmente fiel a la institución, a la empresa en la que tú laboras? ¿Eres, sobre todo, mis hermanos, eres fiel a lo que Dios te ha dicho? ¿Eres fiel a la palabra de Dios? ¿Eres fiel a los mandatos del Señor? Sí, ¿verdad? Muchas cosas son las que nosotros debemos de reflexionar el día de hoy. Pero comencemos. En el contenido de la lección nos habla el significado de fidelidad en el diccionario. Y miren ustedes, dice que es exactitud en la ejecución de una cosa. Es decir, si a mí me mandan a hacer algo y no lo hago exactamente como a mí me dijeron que lo tenía que hacer, simplemente no estoy siendo fiel en lo que me encomendaron. También nos dice que una persona fiel es aquella que corresponde a la confianza puesta en ella. Es alguien que ejecuta con exactitud su responsabilidad, su cargo o su desempeño. Aquí nos damos cuenta con esta definición que definitivamente la fidelidad no nada más es en las relaciones con las personas, sino también tiene que ver en mi relación con lo que me es encomendado, qué tan fiel soy con mi trabajo, qué tan fiel soy en la escuela, qué tan fiel soy con lo que se me encarga, ¿sí? Y aquí volvemos una vez más de todo lo que el Señor nos ha hablado durante todo este tiempo de discipulado y también en el adiestramiento, lo que nos habla Él a través de los servicios. ¿Qué tan fiel hemos sido, mis hermanos? ¿Hemos hecho como Dios dice que debemos de hacer? ¿Hemos dejado de hacer lo que Dios dice que no debemos de hacer? Empezando desde ahí, porque recordemos que Dios ocupa el primer lugar y de ahí todas las demás personas. Entonces, ¿he sido fiel con Dios? ¿He sido fiel
con las personas que me rodean, he sido fiel con el trabajo que tengo, he sido fiel con la empresa que tengo, he sido fiel en la escuela, porque también eso se ve, entrego mis trabajos a tiempo, estudio como debe de ser para presentar un examen. Todas esas circunstancias, en todo eso se ve la fidelidad, ¿ok? Continuemos. Nos dice que la fidelidad, fíjense ustedes, es un requisito que debemos de cumplir y no es algo que se lo saque algún humano de la manga. Sí, quien haya estos manuales que vemos son inspirados por Dios porque han sido revelados a nuestras autoridades espirituales allá en Guatemala. Pero todo tiene un fundamento bíblico, es decir, esto no está sacado de la manga de un hombre, de alguna ocurrencia, es de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí nos los está diciendo en 1 Corintios 4:2, que nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Quiénes son los administradores? Eso ya también lo hemos visto. Tú y yo como hijos de Dios somos administradores de todo lo que Él nos ha dado, y en pocas palabras del reino de Dios, porque una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, el reino de Dios está en nosotros y debemos de ser unos buenos administradores de lo que Dios ya nos ha confiado. Y aquí en 1 Corintios 4:2 nuevamente dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿qué es? Un requisito que debemos de cumplir tú y yo como hijos de Dios, ser hallados fiel. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Nos dice que Adán, que fue el primer hombre formado por Dios en la tierra, denominado precisamente como hijo de Dios, en la genealogía ascendente que nos describe Lucas 3:38, o sea, Lucas capítulo 3, versículo 38, ahí nos da la genealogía de Adán y dice que es hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y Adán, ¿qué dice aquí? Hijo de Dios, que fue puesto por administrador de toda la creación, pero al no ser hallado fiel, ¿qué pasó? Dios lo quitó y lo sacó del huerto. Y creo que de todos es conocido, aun cuando no hayamos leído Génesis, y que sería muy bueno que ustedes lo leyeran porque leyendo Génesis puede uno entender muchas cosas. Pero ahí en Génesis habla de que Dios creó a Adán y que le dio todo, le dio absolutamente todo. Y le dijo que tenía que él que administrar a todos los animales, le mandó a que trabajara la tierra. En pocas palabras, le dio todo, pero para que lo administrara. Sin embargo, sabemos lo que Adán hizo. A Adán le dio una orden, no nada más de ponerlo a administrar todo lo que le dio, sino que también le dio una orden de qué es lo que no tenía que hacer. Y sabemos lo que aconteció y qué fue lo que pasó. Fíjense, Dios le dio todo, o sea, lo bendijo en abundancia, pero sí les dio mandatos para que fueran cumplidos. Cuando Él desobedece esos mandatos, Dios es bueno, le dio todo, pero también dentro de todo lo que le dio mandatos. Él no cumple con esos mandatos, Dios es justo. ¿Y qué hizo? Por no haber cumplido lo que le dijo que tenía que hacer, en pocas palabras, por no haber sido fiel, porque no ejecutó exactamente lo que Dios le dijo, fue quitado del huerto. ¿Y qué pasó? Pues obviamente ya sabemos todo lo que pasó. ¿Y qué aconteció? Pues que perdió todas las bendiciones que en su momento había sido objeto de ellas, ¿ok? Bueno, dice que la fidelidad es más que importante, pues siendo infieles nunca podremos recibir lo prometido por Dios. Y aquí viene una pregunta. ¿Quieres recibir de las promesas de Dios? Y sé que ahorita con esta pregunta
todos vamos a contestar que sí. Pero una vez más nos dice que la fidelidad es más que importante, ¿sí? Pues siendo infieles, nunca, escuchen, nunca podremos recibir lo prometido por Dios. Y la fidelidad es un requisito indispensable, mis hermanos, totalmente indispensable. ¿Qué es un requisito? Es algo que es necesario tener o que se cumpla, porque definitivamente si no cumplimos con ese requisito, no podemos obtener lo que se nos dijo o lo que queremos. Un ejemplo, ¿verdad que cuando nosotros, ya sea que vayamos a sacar el pasaporte o que vayamos a sacar la licencia, vienen un sinnúmero de requisitos? Y dicen, tienes que presentar X, Y, Z documentación. ¿Verdad que si nosotros, por uno solo que nosotros no llevemos, acaso nos dan el pasaporte? ¿Acaso nos dan la licencia? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos faltó. Y podríamos decir, pero es uno, traje los 9 restantes. Sí, pero por ese uno no te lo puedo proporcionar hasta que tú no lo cumplas. Al decir que la fidelidad es un requisito, quiere decir que ese requisito nosotros lo debemos de tener para poder ver en nuestra vida todas esas promesas que Dios nos ha dado. Dios no es malo, porque muchas veces, pero es que dice que me va a prosperar, dice que no me va a faltar nada, que soy heredero. O sea, todas las promesas que hay en la escritura para nosotros sus hijos, sí, pero también, ojo, todo eso lo vamos a tener, pero hay requisitos para poderlos tener. ¿Y cuál es? El que yo sea fiel. Y si yo no soy fiel, me está faltando un requisito. ¡Ay! Pero es que yo ya tengo, ya no digo mentiras, yo ya, como vimos la lección anterior, yo ya soy confiable, yo soy responsable, todo lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Sí, pero Dios es integral, Dios es perfecto y como tú y yo somos hijos de Él, también debemos de ser perfectos. En consecuencia, todos los requisitos deben estar cubiertos o cumplidos. ¿Y qué es esto? Pues que debo de tener ¿qué? Fidelidad. Y aquí nos lo dice claramente el Señor en 1 Corintios 4:2, mientras que nosotros no seamos hallados fieles, simplemente no podremos ver todas esas promesas de Dios. Amén. Y aquí, repito, ¿quieres recibir de las promesas de Dios? Sí, ¿verdad? Bueno, pues veamos. Nos dice aquí que la fidelidad, fíjense muy bien, no dependen de las circunstancias o de la cantidad que vayamos a administrar. Y aquí nos pone un ejemplo. En Lucas 16, versículos 10 al 12. Y nos dice claramente, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Una vez más, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? La fidelidad no depende, mis hermanos, de lo mucho o de lo poco que tengamos. Es una actitud. No importa qué tanto tengas, puedes tener mucho, puedes tener poco. Eso nada tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad depende de una actitud
Y esa actitud debe de ser una actitud correcta, motivada, ¿por qué? Por los valores correctos. La fidelidad es el resultado de tu amor a algo o a alguien. Y aquí sí pongamos el ejemplo de las parejas. Cuando uno está muy enamorado, ¿verdad? Y tiene su corazón puesto en una persona, así nos presenten. Yo siempre decía, ay, a Superman. Es un decir, ¿verdad? El actor está guapísimo. Cuando uno está enamorado y tiene su corazón puesto en alguien, así le puedan poner al hombre más guapo o en caso de caballeros, las mujeres más hermosas, tanto de cara como de cuerpo. Simplemente como su corazón está puesto en esa persona, podrán mirar la belleza, pero por su mente no pasa ni siquiera faltarle el respeto a su pareja. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en ella, está puesto en él. Cuando nuestro corazón está puesto en amar a Dios, en amar a sus preceptos, porque lo amamos a Él, cualquier cosa que se nos presente, nosotros vamos a ser fieles a Dios. Y aquí les pongo un ejemplo. Nosotros sabemos qué es lo que le agrada a nuestro Señor y qué es lo que les disgusta. Vamos a suponer que estamos en un puesto en nuestro trabajo donde circula mucho dinero y pudiéramos en un momento dado extraer sin que al menos por el momento se den cuenta. ¿Y qué pasa? Tenemos esas oportunidades, pero ¿dónde está puesto nuestro corazón? Nuestro corazón está puesto en Dios. Entonces nosotros buscamos serle fiel a Él y agradarle, porque Él nos ha dado esos valores, nos ha dado esos principios. ¿Y qué pasa? Pueden correr millones de dólares a nuestras manos y simplemente ni por aquí nos pasa ni por error el pensar, el agarrar aunque sea $1, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está puesto en Dios. Por eso, mis hermanos, muchos se les hace difícil una vida cristiana, pero es porque no han entendido, porque no aman a Dios. Pero cuando tú y yo, que ya amamos a Dios, todo eso que a Él no le agrada, a nosotros hasta nos da, disculpen la expresión, nos da como que cierto repudio, nos da como que asquito. ¿Por qué? Porque eso ya no forma parte de nuestras vidas, porque aquí en mi corazón vive Él. Algo tan simple, y digo no porque realmente sea algo simple, sino que en el mundo se ha visto simple. Las mentiras y las famosas mentiras piadosas, las mentiras que se dicen por salir del paso o por evitar dizque un problema o una discusión. Pero cuando uno está entendido que a nuestro Señor le desagrada lo que es hablar, no hablar verdad, en automático nosotros empezamos a hablar verdad y aún con esa verdad las personas se pudieran molestar o pudiéramos, entre comillas, quedar mal, simplemente nosotros decimos la verdad. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, muchas veces nos piden o nos piden un favor. Oye, si vas por tal lado, toma, ¿me puedes traer esto? O págame el recibo de luz, etcétera. Y luego te hablan, oye, ¿sí me pagaste el recibo de luz? Ah, sí, sí. ¿Y qué pasa? Sale uno volado, ¿verdad? A pagarlo porque se nos había olvidado. La otra persona tal vez no se da cuenta, pero tú ya sabes que estás diciendo una mentira. Y lo peor o lo mejor es de que Dios está viendo y está viendo la actitud, tu actitud mentirosa, tu actitud de no hablar verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me hablan, oye, ¿me pagaste el recibo de luz? Chispas, ¿qué crees?
discúlpame, se me olvidó, pero en este momento que termino contigo de hablar por teléfono, me traslado para ir a hacer el pago. Te ofrezco una disculpa, me distraje. ¿Qué pasa? No va a pasar nada, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que es nuestro tesoro? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Tu tesoro es el trabajo, tu tesoro es el dinero. Eso es lo que te va a mover. Amén. Continuemos. Aquí nos sigue diciendo que depende de los valores el que nosotros seamos fieles. Y aquí volvemos a ver en Mateo 6:21 que nos dice lo siguiente: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué? También vuestro corazón. Es necesario, nos dice el Señor, que nuestro tesoro esté ¿en dónde? En Dios. Cuando nuestro tesoro está en Dios, mis hermanos, eso es lo que va a emanar y eso es lo que va a hacer o mover toda mi manera de vivir, es decir, va a mover todo mi estilo de vida. Imagínense ustedes cómo va a ser el estilo de vida de alguien cuyo su tesoro es Dios. Hermoso, ¿verdad? Pues eso es a lo que fuimos llamados, a estar siendo como nuestro Padre Dios. Si es nuestro Padre, ¿a quién nos tenemos que parecer? A Él. Y Él es fiel, y si Él es fiel, tú y yo debemos de ser fiel, ¿qué? En todo, mis hermanos. Ahora bien, continuemos. Dice, herederos fieles. Y pongamos mucha atención. Sé que hemos puesto atención en todo, pero sí quiero que pongamos más énfasis en esto. Fíjense, dice que la característica más importante que debe tener todo hijo de Dios es la fidelidad. Una vez más, la característica más importante que debe tener todo hijo de Dios es la fidelidad, pues sin ella no heredaría el reino de Dios. Recordemos y tenemos nuestro ejemplo por excelencia, nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos a la Escritura, ¿qué nos dice? Que Él no hacía y no hablaba nada que no fuera lo que el Padre le decía, es decir, ejecutaba única y exclusivamente y con exactitud, con fidelidad, vamos a decir, lo que Dios, su Padre, le decía que tenía que hacer. Y pueden decir ustedes, sí, pero pues para él era fácil, porque él era hijo de Dios. Y entonces yo te pregunto, ¿y tú qué eres? ¿Hijo de quién eres? ¿No eres hijo de Dios? No, a veces nos llenamos la bocota de decir, es que yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué entonces no hacéis las obras de su Padre Dios? Porque así le dijo Jesucristo a los fariseos, cuando los fariseos decían que ellos eran de Dios, y el Señor Jesucristo le dijo, vosotros sois del diablo, porque las obras, ¿sí?, de su padre el diablo hacen. ¿Qué obras haces tú? Pues tienes que hacer las obras de Dios, porque si te dices que eres hijo de Dios, las obras de Dios son las que debemos de hacer. Y aquí nos dice que una de las características más importantes, o la característica, más importante de un hijo de Dios es la fidelidad. Y nuestro modelo por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, modeló fidelidad porque Él siempre hizo exactamente lo que el Padre le decía que tenía que hacer y hablaba exactamente lo que el Padre le decía que debía de decir. Y ese es el estilo de vida al que tú y yo estamos llamados a ejecutar, ¿sí? Por eso Él está sentado a la diestra del Padre, por eso Él heredó el reino de Dios. Amén. Dice, lo contrario a fidelidad
es la infidelidad, la traición, la deslealtad, la imperfección, la inexactitud. Es por eso que Jesucristo nos anima, y esto lo vemos en Mateo 5:48, y eso es un versículo que lo debemos de tener presente todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día, y que nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En consecuencia, ¿qué? ¿Cómo deben de ser? ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debes de ser tú, Lulu? ¿Cómo debes de ser tú, Max, Gastón, Miguel, Víctor? ¿Cómo debes de ser tú, Marta? ¿Cómo debes de ser tú, Aide? ¿Cómo debes de ser tú, Mayra? O sea, todos y cada uno de nosotros, ¿cómo debemos de ser? Perfectos, porque si somos hijos de Dios, debemos de ser como vuestro Padre. Amén. Dice que el resultado directo de la infidelidad, pero de la infidelidad a Dios, y ojo mis hermanos, si le somos infieles a Dios, en consecuencia, en cascada, somos infieles a todos, ¿ok? Dice que el resultado directo de la infidelidad a Dios conlleva consecuencias, fíjense, muy graves, como son de conmoción y lo fuerte que puede ser, y de separación eterna, ¿sí? De conmoción y separación eterna. ¿Eterna ante quién? Pues ante Dios. En Lucas 12:46 nos dice lo siguiente: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Y esto es un tipo de parábola, pero se refiere a ti y a mí, que en su momento sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Pero dice que aquí, que aquel siervo, que se está hablando de nosotros, que éste no espera, y a la hora que no sabe, o sea, tú y yo no sabemos a qué día ni cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. ¿A quiénes? A todos los que no hemos sido fieles con nuestro Señor Jesucristo. Fuerte, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Por eso Él se expresa, por eso Él se revela a nosotros, por eso Él, que miren, nos da a conocer su carácter, por eso Él nos habla, y por eso en la Escritura dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, y Él día con día se revela a nosotros. Él quiere que nosotros estemos con Él, somos nosotros los que no vamos a Él, que le volteamos la cara, en pocas palabras. Pero Él se revela ante nosotros, ¿para qué? Para que nosotros cobremos su imagen, que seamos fieles, y cuando Él venga no haya necesidad de que nos castigue y que nos ponga ¿con quién? Con los infieles. Amén. En Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51 dice de la siguiente manera. Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Es decir, un siervo fiel que está haciendo justamente lo que el Señor le dijo. Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Dice que veamos en este pasaje que el resultado de la fidelidad fue ¿o qué? Una herencia grande y total, porque recordemos que dijo el amo de ese siervo, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Por ser fiel, el amo pone al siervo sobre todos sus bienes. Pero continuemos. Y luego nos dice, veamos en este pasaje que el resultado de la fidelidad fue una herencia grande y total, ya que el Señor pone al fiel sobre todas sus cosas. Y sabemos que de Él son todas las cosas. Si al heredero le hace falta fidelidad, nunca podrá disfrutar de lo verdadero. Y aquí, mis hermanos, quiero llevarlos no solo a lo material, ciertamente habla de bienes, pero la vida no solamente son bienes. Hoy te preguntaría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes paz? ¿Tienes contentamiento? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo está tu vida social? ¿Cómo está tu vida financiera? Ahora con estos tiempos, ¿has sido fiel al Señor para estar ejecutando las leyes financieras de acuerdo al diseño de Dios? ¿Has estado dando tu diezmo? ¿Has dado tu ofrenda? ¿Has dado primicia? ¿Has estado sembrando? ¿Cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Te conectas a tu adiestramiento? ¿Te conectas a tu discipulado, al servicio? ¿Te conectas y estás siendo fiel con su palabra también, haciendo como Él te ha estado enseñando, te ha estado hablando? ¿Por qué muchas veces no podemos tener paz? ¿Por qué muchas veces vemos descontrol y vemos desorden en nuestra casa? Y hoy el Señor precisamente por eso nos habla, ¿sí? De la fidelidad. Y antes de poder decir que el Señor es malo o que el Señor no te escucha, debemos de pararnos y meditar, porque antes de pensar y sobre todo de llegar a exclamar esas palabras que son violentas e injustas contra el Señor, analicemos cómo está nuestra vida, analicemos si nuestra vida está en orden en todas las áreas. ¿Por qué no puedes estar en paz? Y es precisamente por esto. Aquí nos lo dice precisamente el Señor. Si al heredero le hace falta fidelidad, nunca podrá disfrutar de lo verdadero. ¿De qué es lo verdadero? Lo verdadero es Cristo, y Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Cristo es paz, Cristo es amor, Cristo es mansedumbre, Cristo es fe. Pero si tú no estás siendo fiel a todo lo que Dios ha hablado a tu vida y todo lo que Dios te dice que debes de hacer, ahí tienes la respuesta. Y mis hermanos, todo esto se los digo con todo el amor. No estoy cuestionando, no estoy lacerando, simplemente como discípulos que somos, debemos de reflexionar y debemos autoevaluarnos para ver cómo está nuestra vida. Y nuestro parámetro o nuestra comparación no debe de ser con otro hermano, no debe de ser con el discipulador, con el pastor, con algún ministerio, no. Para nosotros saber que vamos en el camino correcto es de que yo me mida y me compare con Cristo. Él es la medida, nadie más. Todos los demás podemos llegar a ser un ejemplo de unas personas de fe, prudentes, de muchas cosas. Pero nuestra medida es Cristo. ¿Qué tan fieles hemos estado siendo con Dios para que ver lo que hay en nuestra vida? Porque todo eso que habla el Señor, que estando en Él debemos de tener y no lo hemos alcanzado.
Entonces preguntémonos qué hemos estado haciendo o qué no hemos estado haciendo. Y recordemos, fidelidad es hacer exactamente como Él dice. ¿Verdad que cuando nosotros, vamos a poner este ejemplo, en un vehículo tiene varios depósitos? Está el depósito de aceite, el de gasolina, el de agua, el de anticongelante. Pero ¿verdad que en el de gasolina no podemos meter anticongelante? ¿Verdad que donde va el del agua no le vamos a meter aceite? Y donde va el aceite, la gasolina, y así. Cada depósito debe de ser cubierto con para lo que fue hecho, porque si no, no estaríamos siendo, por decirlo, fieles al estar llenando esos depósitos. Y aun cuando lo llenemos, no va a tener el funcionamiento correcto porque no se llenó con el líquido correcto. No fuimos fieles porque no hicimos exactamente, no hicimos correctamente, no depositamos correctamente el líquido en el lugar correcto. Y lejos de que el vehículo funcione, ¿qué va a pasar? Tal vez funcione de momento o encienda de momento, pero va a haber pérdida, mis hermanos. ¿Sí? Va a haber conmoción porque no hicimos correctamente, porque no hicimos exactamente lo que teníamos que hacer y no depositamos exactamente donde deberíamos de depositar. Hoy, mi hermano, te quiero decir, mi hermana, y a mí misma me digo, seamos fieles en todo lo que el Señor ha hablado y estemos atentos las 24 horas del día. Oye, pero a las 8 duermo 8 horas, sí, pero aún nuestros sueños, también dice la Escritura, que hasta en nuestros sueños podemos estar alabando y adorando al Señor, y nuestros sueños también tienen que estar sujetos a Dios. Porque cuando aquí en el corazón tenemos a Dios, aquí está nuestro tesoro, simplemente en nuestra mente no puede haber algo contrario a Él. Amén, mis hermanos. Entonces, hoy el Señor nos los dice, si al heredero le hace falta fidelidad, no podrá disfrutar de esas bendiciones, de todo lo que Él nos ha prometido. Amén. Ya casi para terminar nos dice, solo debemos ser fieles y prudentes para recibir la herencia eterna. Fíjense qué fácil. ¿Quieres recibir la herencia? ¿Quieres recibir todas las bendiciones del Señor? Dice que solamente debemos de ser, ¿qué? Fieles y prudentes. Pero también vemos que como resultado de la infidelidad, en lo que leímos anteriormente, vinieron la violencia, los vicios, la borrachera y todo el desorden de la carne. Y la consecuencia fue ¿cuál? Ser castigado duramente y comparado con los hipócritas. Tan grande será el castigo que allí será el lloro y crujir de dientes. Tremendo, ¿verdad? Todo lo que conlleva el no ser fiel, el que en un momento dado por no ser fiel somos inmersos a ese desorden de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Celos, contiendas, disensiones, adulterios, todo eso lo pueden ver en Gálatas 5:20 en adelante, ¿sí? Entonces, al no ser fieles, vamos a caer en eso, mis hermanos. Y como consecuencia vamos a ser duramente castigados y en su momento va a ser el lloro y el crujir de dientes. El castigo eterno es el lloro y crujir de dientes, es la paga de la infidelidad. ¿Sí? Esa es la paga de la infidelidad, el lloro y crujir de dientes. Y no es por un tiempecito. Aquí nos dice que es ¿qué? Castigo eterno. Luego veamos lo que es el resultado de la fidelidad. Pues ya está mejor, ¿verdad? Pero bueno, entonces aboquémonos a ser fieles. Dice que el siervo fiel al que le dieron unos talentos, ¿cuál es el resultado? Le es dado más de lo que ya tenía
y entra al gozo eterno. ¡Qué hermoso! El que es fiel, le es dado más y va a entrar, ¿qué? Al gozo eterno. Y aquí vienen los versículos en los cuales pueden ustedes encontrar esto. Les insto, por favor, que una vez que terminemos, que termines de ver tu discipulado, vayas a las escrituras, a estas citas bíblicas, para que entonces tu entendimiento crezca aún más y que definitivamente, como lo comenté al inicio, la palabra que el Señor nos da no es palabra de hombre, es palabra de Él y es lo que hay de su boca y de su corazón, ¿ok? El fiel puesto en el ministerio. La base del ministerio es la fidelidad a Dios. Los que en un momento dado son puestos como ministerios, también es como resultado de la fidelidad a nuestro Dios. Dice que las mujeres deben de ser fieles, ¿qué? En todo. Y Pablo anima a las mujeres a ser fieles en todo. ¿Recuerdan ustedes la lección pasada que hablamos de las dracmas? Donde la mujer perdió una dracma de las 10 que le dieron y que hizo todo lo posible, porque si no, ¿era qué? No era una mujer confiable. Y confiabilidad va de la mano con la fidelidad. Ella no fue fiel con los bienes que le dieron a cuidar. ¿Por qué? Porque si hubiera sido fiel, no se le hubiera perdido ninguna. Entonces, ella hizo todo lo posible y vemos que la encontró, pero porque se dispuso y porque se esforzó en volver a recuperar esa fidelidad. Y aquí nos dice de las mujeres que debemos de ser, ¿qué? Fieles. Y repito, la fidelidad no nada más es en relación con su pareja, fidelidad en todo. Eres fiel con lo que te mandan, eres fiel con lo que te confían, eres fiel en tu hogar. Y eso quiere decir hacer exactamente, eres una mujer que en su momento cumples con todas las obligaciones, o tienes excusas o tienes pretextos para ahora sí justificar lo que no hiciste o lo que hiciste mal. Pero esto no nada más es para las mujeres, sabemos que es para todos, pero este es uno de los tantos ejemplos. Dice que los fieles usados como testigos por su fidelidad, Dios usó a Moisés como testigo. Y vemos y sabemos que a Moisés Dios lo usó tremendamente, lo usó para sacar a todo el pueblo de Egipto de la esclavitud, pero Dios se mostraba a él porque era el único fiel, el que cumplía como el Señor decía. Amén. Y luego corona de vida por la fidelidad. Ese es otro de los resultados. Dice en Apocalipsis 2:10 que el galardón de la fidelidad es la corona de vida. ¿Qué es esto? Vida eterna. Todos aquellos que nos dispongamos a ser fieles y en nuestro estilo de vida esté esa fidelidad, en su momento seremos galardonados con la corona de vida. Quien no cumpla el requisito de fidelidad, aquí también lo ha dicho el Señor, ¿sí? En este caso será ¿qué? Castigado duramente y no va a poder disfrutar de ese galardón. Así de tremendo, mis hermanos, pero Dios es bueno y precisamente porque es bueno nos habla a tiempo. Nos dice lo que tenemos que hacer y qué es lo que Él quiere y cómo nos quiere. Nos habla a tiempo. Ya somos nosotros si decidimos y nos determinamos a obedecer. Pero te recuerdo, si eres un hijo de Dios, simplemente vamos a obedecer porque en nuestro corazón está Él y lo que deseamos es agradable. Amén. Bueno, ya por último pasamos a la directriz y es una sola y nos dice que a cada uno de nosotros nos molesta que alguien nos sea infiel. ¿Será cierto eso? Cuanto más a nuestro Señor. Imagínense, si a nosotros nos molestan que nos sean infieles, imagínense cómo se sentirá Dios cuando nosotros lo somos.
procuremos diligentemente estar en fidelidad para no ser encontrados faltos. Creo que más claro no puede ser. Y hoy el Señor nos está hablando, nos habla a tiempo. Y si hay algo que debemos de quitar en nuestra vida, es la infidelidad, mis hermanos. Amén. Pues bueno, hasta aquí la lección del día de hoy. Repito, es la última de este año. Y bueno, para el próximo seguiremos con las demás lecciones. Y nuestra evaluación, por último, vamos a responderla rápidamente todos y cada uno de nosotros ahí en casita. Dice que a la exactitud en la ejecución de una cosa, ¿cómo se le llama? Así es, fidelidad. La segunda nos dice que para el administrador que es hijo de Dios, la fidelidad es ¿qué? Así es. De todas las opciones, es la C, es un requisito. Y de las demás preguntas es contestar falso y verdadero. Y nos dice que para recibir la herencia eterna solo debemos ser fieles y prudentes. Eso será falso o verdadero. Así es, muy bien, es verdadero. La pregunta 2 nos dice que la paga de la infidelidad es el castigo eterno, el lloro y crujir de dientes. ¿Recuerdan esto? ¿Es falso o verdadero? Verdadero, muy bien. ¿Y la hipocresía es sinónimo de fidelidad? ¿Ustedes qué creen? Falso, ¿verdad? Para nada. Ok. Bueno, mis hermanos, vamos a orar por este tiempo, ¿ok? Y por lo que hoy el Señor ha hablado a nuestra vida. Bendito Dios, hoy te damos gracias. Gracias porque podemos ver, Señor, tu amor y tu misericordia hacia nuestras vidas a través de lo que día con día tú hablas a nuestra vida, pero también a través del discipulado. Gracias por esta palabra que hoy tú nos has dado, porque definitivamente trae corrección y transformación en nuestras vidas. Padre, hoy te pedimos perdón porque podemos entender que a la luz de tu palabra en muchas ocasiones hemos sido infieles, y no solo ante las cosas o las personas, Señor, sino lo peor, hemos sido infieles a ti. Pero Padre, hoy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, declaro, Señor, que a través de tu palabra hemos entendido y tu Santo Espíritu redarguye en nuestros corazones. Y te pedimos perdón porque entendemos, Señor, que hemos sido infieles. Pero a través de la palabra que tú hoy nos has dado, nos vivifica, nos fortalece, pero también, Señor, nos edifica, nos ubica y nos corrige. Hoy nos disponemos, Señor, a que a partir de ya seremos fieles en todo. Nos determinamos a mostrar fidelidad en todas las cosas, Señor, pero sobre todo fidelidad a ti, Señor. Gracias, gracias, porque a través de tu palabra y de lo que tú nos enseñas, Señor, nos podemos dar cuenta que tu anhelo, Señor, es de que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento, que enderecemos nuestras vidas, Señor, y que andemos en el camino de tu propósito. Gracias, muchas gracias. Hoy bendigo, Señor, a cada uno de los discípulos de este grupo de comunión familiar, Señor. Gracias por sus vidas. Hoy los bendigo y bendigo también a todas sus familias. Hoy yo los desato, Señor, para que a través de su estilo de vida, no solamente con el hecho de abrir su boca y compartir el evangelio, sino que es a través de su estilo de vida que también llevan las buenas nuevas, porque pueden ver que es coherente lo que dicen con lo que viven y cómo viven, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias por todo lo que tú has hablado a nuestras vidas en este año y también por todo tu favor en nuestra vida y en la de nuestras familias. Te bendecimos y te adoramos porque no hay otro Dios como tú, bueno, santo y perfecto. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, mis hermanos, y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.